En todos lados hay historias de terror, y la península de Baja California Sur no es la excepción. Al tener un territorio extenso y una gran historia, los edificios embrujados sobreviven a través de los años, al igual que las almas que los custodian, y se manifiestan, haciendo de estos lugares un punto de encuentro para vivos y muertos. Estás escuchando el capítulo 16 del Umbral BCS. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de este programa. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial y distinto, como se podrán dar cuenta. En primera, porque mi compañero Vicente no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero no se preocupen, el Umbral debe continuar. Vamos a estar platicando de un lugar embrujado, una antigua casa que fue remodelada para funcionar como un restaurante y que está ubicada en el antiguo centro histórico de la ciudad de La Paz, aquí en Baja California Sur, específicamente en las calles Francisco y Madero entre Morelos y Victoria, para los locales que conocen muy bien la zona. Una zona donde aún podemos ver las fachadas y construcciones de aquella época y lugares famosos como la casa de María Rosaura Zapata Cano, quien fuera una educadora mexicana que promovió la educación preescolar por más de 50 años. Y en la actualidad, esta casa es un museo donde aún se conservan muchas de sus pertenencias. Este museo está justamente a un lado del lugar del que vamos a platicar el día de hoy, y para eso nos vamos a enlazar vía telefónica con uno de los trabajadores que fue testigo de estas manifestaciones y la actividad paranormal que había en este lugar todos los días en una hora en específico. Nos pidió mantener su nombre en el anonimato y le damos la bienvenida a este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, claro, Edgar, los escucho. Mira, antes que nada queremos darte las gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y compartirnos tu experiencia. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo y nos comentabas que estuviste trabajando en este lugar en donde se desataron pues un sinfín de situaciones, algunos sucesos que los llevaron a la conclusión pues de que este lugar estaba embrujado, ¿cierto? Así es, Edgar. Yo cuando recién entré a este lugar, pues yo no sabía absolutamente nada. Para mí era una experiencia nueva, era un trabajo nuevo como podía hacer cualquiera. Entonces, pues empezaron a pasar algunos sucesos, algunas cosas que, pues, primeramente yo decía, a lo mejor está en mi imaginación, puede ser. Entonces, pero después platicando con los demás trabajadores, me di cuenta de cuál era la situación de todo esto. Perfecto. ¿Podemos decir el nombre del lugar de este restaurante? Te podría decir que es un restaurante que fue muy conocido en su época. Es un restaurante de comida mediterránea y su nombre era Apostolis. Era el restaurante Apostol. El restaurante Apostolis. Así es. Perfecto. Oye, y cuéntame, a ver, tú entraste a trabajar a este lugar y ¿de qué te empezaste a dar cuenta? ¿Qué situaciones empezaron a pasar? ¿Qué ondas? Mira, principalmente lo que sucedía es que cuando recién entré, sentía como cuando íbamos a salir del lugar, ya que estábamos cerrando el lugar y todo ese rollo, haciendo el cierre del restaurante, siempre al momento me tocaba apagar las luces del patio del restaurante. Ok, estamos hablando de que salían ya por la noche del lugar. Sí, ya en la noche al cierre, ya al cerrar el restaurante, pongámosle, a veces era a las 11 de la noche, a veces podía ser a las 12, a veces a la 1 de la noche. Okay. Entonces esto incluía mucho al tipo de situaciones que pasaban en el lugar. Por ejemplo, yo de las cosas que primero empecé a sentir ahí era cuando cerrábamos todo, a mí me tocaba apagar las luces del patio, cerrar la puerta y pues salir por el pasillo hacia la parte de afuera, que había como una tipo terracita. Entonces, siempre cuando pasaba por el lado de los baños,
donde estaba el patio, los baños, ahí estaba la puerta, estaba un cuarto, otro cuarto que eran con comedor, y después seguía la puerta. Entonces, en esa ocasión, siempre sentía yo que como que algo me estaba observando en la espalda en lo oscuro. Esa sensación que te da cuando alguien te está observando. Ok. Entonces, a mí se me hacía algo, pues decía yo, pues a lo mejor está en mi cabeza. A lo mejor es algo que pues es algo que yo estoy imaginando, ¿no? Entonces, en otras ocasiones, una de las cosas que también es que se veían pasar como sombras. Yo trabajaba en la cocina, entonces a veces había un espejo que daba, se alcanzaba a ver de la cocina, que daba al reflejo hacia el lado de los baños y hacia el lado de la puerta donde te estoy comentando que me tocaba cerrar en la noche. Entonces, a veces, pues de reojo estábamos cocinando, haciendo producción, haciendo cosas. Entonces, de repente veíamos como que sombra, decíamos, ya llegó gente, y nos asomábamos, no era absolutamente nadie, pero veíamos como si pasara alguien, como cuando un cliente llegaba. Entonces, pues yo, se me hizo extraño. Entonces yo empecé a platicar con la señora de la cocina, la que era la encargada en ese tiempo. Empecé a platicar lo que yo pensaba. Entonces ella me reconfirmó que ahí pasaban muchas cosas, que a ella le daba miedo en la noche cerrar, que ella por eso se iba primero, era de las primeras en irse. Perfecto, entonces no eras el único que estaba escuchando y viendo cosas. No, claro que no, todos estaban conscientes desde un principio, pero era como algo, no era un secreto a voces porque todos sabían, y todos sabían que asustaban, y todos pues les daba cierto miedo, ¿no? Cierto miedo el estar ahí a ciertas horas. Entonces, hablando alguna vez, bueno, más me tocó presenciar algunas, y algunas me las contaron algunos compañeros de que les había pasado ahí. Entonces todos llegamos a esa conclusión de que el lugar estaba pues embrujado. Entre ellas, una ocasión, pues había una compañera que hacía el aseo temprano en el restaurante. Entonces era muy curioso porque ella se encerraba, y temprano pues no iban proveedores, no iba nadie, nomás estaba encerrada ella, con candado, con cadenas, todo. Entonces ella iba, trapeaba el piso, esto, el otro, se iba para el lado del patio, y entonces cuando regresaba veía como huellas, como pisadas. Cuando tú trapeas o algo así se ve como mojado, y con el reflejo del sol se alcanza a ver, si tú llegas a pisar se ven como huellas. Entonces te dices, pues ¿quién entró? Y yo estoy sola. Le empezaba a dar miedo. Entonces eso ella me lo contó a mí. En otra ocasión, una de las más fuertes que me tocó a mí presenciar era un día que estábamos cerrando. Estábamos todos en la parte de afuera porque todos esperaban taxi, y el dueño estaba cerrando junto con tu hija. Entonces todos vimos cómo le levantaron el cabello a la hija del dueño. Entonces todos nos quedamos viendo como diciendo, ¿qué pasó aquí? Pero pues el dueño era muy escéptico y así como que hizo como que nada pasa aquí, como para no alterar a nadie, ¿no? Exactamente. Entonces, exactamente, entonces así quedó. Entonces, otras ocasiones también, como te digo, eran constantemente que se quebraban cosas. En una ocasión estábamos trabajando todos, ya se estaba yendo la gente, y había muchas decoraciones como mediterráneas, de decoraciones como árabes, decoraciones de todo tipo, ¿no? Y tenía unos platos turcos hechos a mano, muy bonitos. Y él se cuenta que una vez escuchamos como que una explosión, no sé, un golpazo, pero como cuando se quiebra algo. Entonces fuimos a asomarnos todos, y de una de las repisas nadie lo tocó, nadie, nada, se hizo añicos.
se hizo añicos el plato, o sea, como si literal lo hubieran aplastado muchos pedazos. No sabemos si lo lanzaron, no lo lanzaron, estaba en su lugar, pero hecho pedazos. Entonces, pues sí, de todos nos quedamos como que, o sea, como con miedo, ¿no? Como con miedo. Pues trabajábamos, pero llegaba a cierta hora que ya nos daba miedo el estar ahí, pues. Me imagino pero, que la situación, a lo que me dices, es que iba subiendo ya de tono, de ver sombras o de escuchar cosas. Ya las manifestaciones se estaban tornando ya un poco agresivas en cuanto a golpear cosas, romper cosas. Así es, Edgar. Entonces ya la cuestión ya se ponía un poco más intensa, ¿no? Pero te estoy hablando de transcursos de meses, ¿no? No te estoy hablando de un día para otro. Entonces, una de las situaciones que me tocó vivir más fuerte de todo, que hasta te lo cuento y todavía se me enchina la piel, fue un día, te lo juro, Edgar, estoy ahorita erizado. Un día, también al momento de cerrar, estábamos de igual manera todos afuera, había como una terraza, había como un barandal, y ahí nos sentábamos viendo frente hacia el restaurante para esperar, ¿cómo se llama? Esperar taxi. Entonces, el dueño estaba cerrando, estábamos yo, otro compañero, una compañera, y ya se había ido la señora esa que te digo que trabajaba en cocina, que le daba miedo quedarse a lo último. Entonces, nosotros estábamos, el restaurante estaba cerrado, las luces apagadas, y siempre hay como una ventana, bueno, todavía yo creo que está ahí esa ventana, cerrábamos la cortina, para que no se viera nada hacia adentro. Claro. Entonces, para que la gente que pasara por ahí pues no le llamara la atención y se anduviera asomando, ¿no? Exactamente, más que nada precaución para que no fuera pues ser tentativa de meterse a robar o algo así. Exacto, que fuera tentación. Exacto, entonces la cortina estaba cerrada, Edgar, estaba cerrada. Entonces nosotros estábamos de frente hacia la ventana cuando de repente vimos que se abrió la cortina y se asomó una persona de edad mayor. Wow. Edgar, casi me voy de espaldas. Todos lo vimos y todos nos quedamos. ¡Sácate de aquí! ¡Corrimos! Mira, me estoy poniendo chinito de lo que me estás platicando. Entonces corrimos, Edgar, corrimos de ahí y todos nos quedamos así, o sea, y era una cuestión de que ya te daba miedo, o sea, salir y apagar los focos y salir de ahí, ¿entiendes? Claro, claro. La situación después la comprendimos, ya que una de las hijas del dueño también trabajaban ahí. ¿Las qué, perdón? Las hijas del dueño trabajaban ahí. Las hijas del dueño, ok. Ajá. Entonces, ellas tenían una amiga, también, era una persona que era muy susceptible a lo paranormal. Como vidente. Exactamente. Porque ella viene de una familia donde su mamá era bruja blanca, donde su abuela fue bruja blanca. Entonces ella traía tiene como ese don de percibir las cosas y de ver lo que está pasando alrededor. Un día esta persona fue a comer al restaurante. Nunca había ido a comer ahí, Edgar. Entonces fue a comer a ese restaurante y pues todo bien, ¿no? Todo bien. ¿Ella estaba enterada de la situación? ¿Sabía qué pasaba ahí? ¿Ya le habían platicado algo? Ella no sabía absolutamente nada porque jamás había ido al restaurante y pues por ende tampoco nunca le habían platicado absolutamente nada de eso. Entonces lo más curioso de todo, pues nosotros nos llevábamos muy bien con los dueños, con las hijas del dueño, con todos. Entonces pues cuando pues iban así que amigos, hasta si no había mucha gente nos sentábamos ahí a platicar todos, ¿no? Claro. Entonces esta persona primero estaba todo bien, como te digo, llegó cierta hora en la noche que se empezó a sentir esta persona incómoda,
como que estaba volteando para un lado, para otro, y estaba como que en la plática, y como que, ¿qué pasa? No, nada, como nerviosa. Entonces, ella comentó en ese momento, dijo, ¿saben qué? Necesito irme porque hay algo aquí que le molesta que esté aquí. Y si no me voy, se va a poner agresivo. Me pongo chinito cuando escuché yo eso. Rayos. Entonces, se va a poner agresivo. Entonces nosotros nos quedamos sacados de onda porque nosotros sabíamos qué había pasado anteriormente. Entonces era una reconfirmación de lo que ya sabíamos, pero no sabíamos a qué tal grado se podían poner las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, después, en otra ocasión, esta persona, coincidimos, pues, todos fuera del restaurante, porque como te reitero, yo me llevaba muy bien con las hijas del dueño y con el dueño. Claro. Entonces, a veces salíamos y así, ¿no? Entonces, en una ocasión nos tocó coincidir a todos, pero fuera del restaurante. Entonces le preguntamos, oye, fulana persona, por anonimato no digo su nombre, fulana persona, ¿qué fue lo que pasó esa vez? ¿Por qué te fuiste así? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces nosotros no sabíamos el antecedente de ese lugar, porque como tú lo dices, lo que es ese lugar es de la antigua paz. Entonces oculta muchísimas cosas, historias, personas que murieron, personas que viven y vivían ahí en esas casas. Entonces a veces tú entras a un lugar y no sabes cuál es su historia. O qué energías hay, qué sucedió ahí. Exactamente. Entonces yo le pregunté qué es lo que había pasado, ¿no? Y ella me contestó, lo que pasa es que ahí vive una pareja de ancianos. Vive una pareja de ancianos que ellos permiten que trabajen de cierta hora a cierta hora. Después, ahí se empiezan a molestar. ¿Por qué? Porque hay gente que están invadiendo su casa. Entonces, dentro de esa pareja de ancianos o viejitos, como te quieras llamar, había más espíritus ahí. Ok. O sea, había más más espíritus ahí. Okay. Entonces había buenos y había malos, y esa pareja de ancianitos eran los guardianes de ese lugar. Entonces, pues yo cuando me dijo eso, yo me puse chinito ya. Sí, te entiendo perfectamente. Que justamente en este momento estoy sintiendo eso, estoy pues chinito de lo que me estás platicando, porque es muy impactante el hecho de que una persona pueda ver, pues, o que tenga esa habilidad y que te pueda decir, ¿sabes qué? Aquí hay un fantasma, o sabes qué, aquí se está manifestando tal cosa y es por esto. O sea, que todavía te pueda decir el porqué de las cosas. Pues me parece muy increíble, me parece muy impactante. Entonces sí, Edgar, te digo, entonces la cuestión aquí que ese lugar guarda muchos espíritus malos, pero malos, y los guardianes son esa pareja de ancianitos que pues dentro de lo que cabe cuida de que no se agraven las cosas más de lo que deben. Ok, entonces, o sea, cuando las presencias malas quieren manifestarse y hacer de cierta manera pues daño, los guardianes, por así decirlo, de alguna manera frenan a estas presencias. Así es, Edgar. Y pues mira, la verdad, pues uno se puso a indagar, ¿no? Más o menos, porque la dueña de este lugar, de donde rentaban, donde rentaba ese lugar, ella vivía al lado. Entonces esa casa era una herencia de su mamá. A lo que yo sé, la verdad sería mentirte confirmar esto, pero se dice que la mamá de ella era una persona que curaba a los enfermos con magia blanca. Okay. Entonces la señora fue absorbiendo tanto los daños de las personas que terminó por
por fallecer a causa de eso, ¿no? Eso es lo que a mí me dijeron. Pero como te digo, Edgar, sería algo mentiroso de mi parte confirmar eso. Claro, tú pero solamente nos estás pues repitiendo lo que en su momento te platicaron a ti. Yo tengo una pregunta. Cuando este restaurante empieza a trabajar, ¿había una casa que a lo mejor remodelaron? ¿Era algún terreno solo? ¿Que eran ruinas? ¿Qué era ahí? Sí, Edgar, ahí era una casa que estaba completamente en ruinas. Completamente. No tenía techo. Okay. Era así como un tipo terreno baldío. Y estaba lleno, pero completamente de basura. Completamente lleno, estaba abandonado. Era un terreno que lo construyeron casi completamente. El dueño de ese tiempo agarró y remodeló todo el lugar para poder poner ese restaurante con esa temática, porque el restaurante de por aquellos lados, pues las temáticas son pequeños, como en ruina, dar ese aspecto, ¿no? Entonces, claro. Es un lugar que estaba abandonado completamente. Oye, pues para hacer un lugar abandonado y luego ver cómo era el restaurante, pues yo me imagino que sí fue un trabajo muy grande el que se hizo ahí. Sí, porque tuve la oportunidad de visitar las redes sociales de este restaurante o lo que fue este restaurante, y la verdad es que se ve un lugar muy bonito, muy elegante. Entonces quiere decir que sí le invirtieron demasiado a este lugar para levantarlo pues casi de cero, ¿no? Así es, Edgar. La verdad es que fue un trabajo muy, pero muy grande el que se hizo en ese lugar, que hasta la fecha sigue trabajando, creo, ese restaurante. Yo ya no me encuentro en La Paz, yo vivo ya en otra ciudad, por eso no estoy enterado si sigue algún restaurante ahí o no, pero lo que sí te puedo decir, Edgar, es de que ahí siguen pasando cosas aún. Eso sí te lo puedo asegurar, porque nosotros lo vivimos, nosotros lo vimos, y nosotros nos tocó también cerrar ese restaurante cuando ya fue decayendo, posiblemente a lo mejor por energías malas que estaban ahí y instalaron el lugar, no lo sé, Edgar, pero en su momento fue muy exitoso el lugar, y nos tocó también cerrar ese lugar, y entonces con ello cerramos pues la historia de ese restaurante y lo que se encontraba dentro. Tengo otra pregunta al respecto. Sí, dime, Edgar. ¿Ustedes investigaron, se acercaron a alguien para preguntar a lo mejor a la dueña de estos terrenos si había algún antecedente, si había alguna historia? No sé, ¿pudieron investigar algo? ¿O tú personalmente te acercaste a alguien para investigar más a fondo sobre esto? Pues mira, Edgar, la verdad teníamos muy poco contacto con la dueña, ya que la dueña vivía en Argentina. Y pocas veces venía para el lado de La Paz. Entiendo. Entonces no teníamos mucho contacto con ella, ya que también ella no era una persona como que mucho de platicar con los muy demás, sociable, ¿no? No era tan sociable la señora. Sabíamos que era buena persona, pero no sabíamos más allá, porque no era muy sociable con los demás, con los vecinos o algo así, porque ella pasaba pues solamente cuando iba de vacaciones, pues se la pasaba en su casa, salía y poco la veíamos, pero platicando con alguna gente alrededor nos pudieron hacer algún tipo de comentarios, gente que ya tenía años viviendo por ahí. Entonces, en sí no hicimos como una investigación, solamente lo que pude indagar fue eso, que me dijeron que la mamá de esta persona falleció y le heredó esa casa, se la heredó, y que esta persona falleció a causa de tantas curaciones que hizo, porque estuvo absorbiendo mucho mal. Entonces eso es lo único que te podría decir que yo pude como investigar, pero como te digo, muchas veces la gente puede contar algo y sin ser cierto, ¿no? Entonces por eso no lo confirmo como he confirmado lo que me tocó vivir a mí en este restaurante.
Entiendo perfectamente. Hasta el día de hoy, ¿tienes alguna conclusión? ¿Te has puesto a pensar a fondo qué pudo haber pasado en ese lugar? ¿Por qué se manifestaban pues estos entes? ¿Qué pudo haber llevado a que este lugar fuera tan... Sí, con tanta actividad. Con tanta actividad, exactamente. Mira, yo lo que siento que pudo haber pasado ahí es que ese lugar muchos años permaneció vacío, permaneció solo. Entonces esas entidades pues estaban en paz porque ellos merodeaban por ahí. Entonces al momento de llegar maquinaria, de llegar gente nueva, de que estar un lugar que estar con mucha gente que iba a comer, con comensales y todo eso, yo creo que a lo mejor eso fue lo que les molestaba. Claro. Pero siendo así, pues entraron como en su territorio, entraron en su lugar. Es como cuando tú, Edgar, estás en tu casa a gusto y llegan unos extraños o unos intrusos, pues solo te vas a sentir incómodo. Vas a decir, claro, perfectamente. Sí, te entiendo perfectamente. En mi casa. Exacto. Entonces yo creo que esa era la razón. Por lo general, cuando se empezaban a manifestar las cosas, eran cuando los clientes ya se habían ido, porque ya era tarde. Entonces ya estas personas decían, ¿sabes qué? Ya nos toca a nosotros, es nuestra hora, ya váyanse de aquí. Claro, y la manera pues de demostrar su inconformidad pues era manifestándose de esa manera, ¿no? Pues agrediendo, ya pues moviendo cosas, incluso rompiendo cosas como tú lo dices. Así es, Edgar. Entonces era su manera asustándonos, porque la verdad nos pegamos el susto de nuestras vidas cuando vimos que se asomó alguien dentro del restaurante y abrió la cortina, o sea, estaba todo cerrado. Es una manifestación clara, viva y presente eso, ¿verdad? ¿Tú recuerdas, al ver que la cortina se abrió, puedes describir el rostro o las características de esta persona que se asoma por la ventana? Edgar, fue algo súper rápido, fue algo que pues no te podría decir a ciencia cierta que recuerde, pero lo único que recuerdo es que era una persona mayor. Es lo único que puedo recordar por sus facciones, que es una persona mayor y pues deduces tú es una persona mayor, ¿no? Claro. Pero lo único que sí es eso, o sea, recuerdo que fue rápido y todos quedaron en shock y todos salieron corriendo. Eso es lo que yo te puedo platicar de mi experiencia en ese restaurante. Sin duda me parece muy increíble todo lo que nos estás compartiendo y te agradezco que te hayas tomado el tiempo, nuevamente te lo agradezco, porque pocas personas se animan a platicar así, como lo estamos haciendo, con tanto detalle y tener el valor de recordar, porque sinceramente no es nada grato, no es nada bueno el recordar situaciones como estas en donde pues te llevaste el susto de tu vida, donde incluso viste una presencia como nos lo acabas de platicar. Sin duda me parece increíble y de verdad mis respetos para ti y de verdad muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Espero en otra ocasión nos puedas seguir platicando pues más historias y podamos seguir compartiendo pues aquí en este espacio que está abierto cuando gustes. Entonces pues te agradezco de verdad. No, muchísimas gracias a ti, Edgar. Pues de verdad soy un imán para ese tipo de cosas y tengo un sinfín de historias que me han pasado. Pero pues en otra ocasión será el cual pueda contar otra historia de las que me han pasado a mí. Perfecto, pues entonces seguimos en contacto. Espero que pronto puedas volver a estar con nosotros platicándonos tus experiencias, tus historias, que sé que son varias y muy buenas como la que nos acabas de contar. Entonces espero que sea muy pronto. Claro que sí, Edgar, con todo el gusto del mundo. Tú me invitas a darme un espacio para una historia y yo con todo el gusto del mundo, Edgar. Muchísimas gracias también por atenderme. No, gracias a ti por compartir con nosotros. Aquí tienes el espacio abierto cuando gustes y pues nos vemos pronto en otra emisión. Buenas noches. Buenas noches, Edgar.
Wow, sin duda una historia increíble que, como decimos coloquialmente, nos pone los pelos de punta. Y sobre todo porque esta historia tiene un fenómeno llamado poltergeist, que se refiere a un fenómeno extraño paranormal que tiene que ver con aquellas manifestaciones violentas, como nos platicaban hace un momento, en donde se movían cosas, en donde se rompían cosas. Incluso estas manifestaciones subían de tono a tal grado de que ya no solamente eran las cuestiones físicas, sino ahora ya tenían que ver cuestiones personales. Ya estas manifestaciones estaban molestando a los trabajadores de este lugar. Ustedes, escuchas, deberían de animarse a platicarnos sus experiencias, sus relatos, que estamos seguros de que hay muchísimos y vale la pena escuchar todos y cada uno de ellos. Contáctenos por favor al número que aparece en pantalla y también pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como El Umbral BCS. Y de pasadita, vayan a nuestro canal de YouTube, búsquennos como El Umbral BCS y suscríbanse por favor, nos ayudaría muchísimo. También pueden encontrarnos en Spotify como El Umbral BCS Oficial. Nos despedimos, no sin antes agradecer por haberse quedado hasta el final y nos vemos en una emisión más de este programa. Y como dijo mi compañero Vicente, que tengan dulces pesadillas.